Hola, bueno, el día de hoy vamos a ver en general dos cosas. Ya bueno, la primera va a ser un poco de MATLAB, de cómo crear una tabla. Es algo rápido en general, pero es importante verlo porque es como quiero que entreguen las tareas. Ya hoy o a más a tardar en el lunes pongo la primera tarea. La primera tarea va a ser en MATLAB, va a ser programar dos métodos, pero como para hacerlo más, bueno, a la hora de entregarlo, pues uno tiene que entregar ciertas cosas. O sea, a lo que me refiero, uno puede estar programando y experimentando, pero obviamente es la versión preliminar de su script o de su programa. Y ya cuando ya estén seguros de que funciona, pues tienen que hacer otro archivo, otro script que esté más limpio, que esté comentado y que tenga el output, que solamente el output que se está indicando en los problemas. Para eso es la creación de las tablas. Bueno, yo digo tablas, pero realmente es un vector, pero lo quiero ver para que estén para que tengan muy claro cómo hay que entregar las tareas y en ciertos casos los exámenes prácticos. Eh, ¿Qué más? Y bueno, después de MATLAB, vamos a empezar con un nuevo método que se llama el método de Taylor de orden n, donde n es un entero cualquiera. Eh, y bueno, y ya de ahí, pues es lo que veremos en la clase de hoy. Bueno, entonces voy a comenzar compartiendo la pantalla para ir con MATLAB. Ok, muy bien. Bueno, como a veces estoy entre las clases y luego yo estando solo, ando programando varias cosas en MATLAB. Luego sí hay errores, pequeños errores que se me van. Y de hecho hoy descubrí uno que hice la clase pasada. Es un pequeño error y ahorita lo voy a comentar. Por eso es importante que eh, estén cuando vayan a iniciar una nueva tarea, en este caso la tarea que voy a mencionar hoy o el lunes, bajen la nueva versión del programa. De hecho, lo que voy a empezar a hacer es ponerle versiones a los scripts, porque sí, esta es la segunda vez que veo que hay un pequeño error, y entonces para que estén un poco al pendiente de este de los errores que pueden traer los scripts. Eh, eh, bueno, idealmente ustedes se tienen que dar cuenta por ustedes mismos, pero bueno, sí pasa que puede pasar que no se den cuenta y yo creo que a partir de hoy ya voy a empezar también a poner, como dije, los mismos nombres de los scripts, voy a poner la versión del script por si después hay un error y entonces ya ustedes tendrían que efectivamente en algún momento verificar, sobre todo cuando van a hacer las tareas o repasar que la versión que tienen del script es la más actual. Bueno, dicho esto, recuerdo un poco lo que vimos la clase pasada, que era hacer el script del método Euler. Aquí tengo, bueno, pasé de la forma vectorial y de la forma no vectorial. Les había dicho que que lo ideal es que estén cómodos con las dos formas. Aquí tengo la versión que grafica y es la versión vectorial. Hoy lo único que voy a mostrar es cómo hacer una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el método de Euler vectorial con tabla o Euler Vectable. Para que quede claro, por ejemplo, no sé si ya lo sepan, pero por si no les queda claro, por ejemplo, voy a ahorita ilustrar cómo se crea un script a partir de otro. Lo único que se hace es que uno se va aquí a la ventana de directorio y uno pone new y por ejemplo pone script, se le pone el nombre, por ejemplo, prueba, le doy enter y ya tengo mi script de prueba.
Y como ejemplo, lo que empecé a hacer, por ejemplo, hoy en la mañana es como la nueva versión, el método de Euler con tablas es casi igual que este. Pues simplemente copio aquí, le pongo copiar con el mouse o con el comando y después lo pego acá y ya lo empiezo a trabajar. Por si, bueno, por si algunos no saben cómo crear un nuevo archivo en MATLAB, porque hasta lo único lo que han estado haciendo, supongo, es bajar los archivos y abrirlos. Bueno, entonces eso ya lo hice en la mañana para preparar la clase de hoy. Y bueno, como les dije, voy a mostrar cómo se crea una tabla, pero también voy a comentar cómo quiero que entreguen los programas para las tareas y los exámenes prácticos. Ya había comentado que siempre es bueno poner, por ejemplo, bueno, siempre es importante poner el nombre de la persona que hizo el programa y el mail, donde se puede uno comunicar con esta persona. En este caso es el mail de ustedes, de la facultad o de la UNAM. ¿Qué es lo que hace el programa? En este caso, bueno, ya lo saben, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que lo pongan, porque si no van a perder puntos en su calificación. Es importante que se acostumbren a hacer cosas, bueno, a las cosas que van a entregar. Bueno, ya supongo que están un poco acostumbrados, pero hay que ser más estrictos en la forma de cómo se entregan las cosas y que esté limpio, que tenga comentarios, que sea claro. No es realmente necesario que haya acentos o errores de ortografía, como ven aquí. Yo, por lo mismo que a veces mezclo el inglés con el español, pues la verdad se ven los acentos. Aquí no es necesario en el sentido de los acentos en ese sentido. ¿Qué es lo que hace el programa? Y algún otro comentario, por ejemplo, aquí utiliza aritmética vectorial. Bueno, y esto es nuevo, que es imprime una tabla. Bueno, aquí lo escribí mal. En la terminal, que es el output. El output que voy a ver aquí en la ventana de comandos. Por si no se sabían este comando, CLC es clear, o sea, de CLC de clear, simplemente lo que hace es limpiar la ventana de comandos, porque antes tenía otra cosa. Pero bueno, eso no es importante ahorita, por si lo quieren apuntar. Bueno, después vienen los parámetros del programa. Bueno, de hecho aquí, en cierto sentido, hasta debería estar, aquí debería estar ya separado, porque realmente los parámetros son estos. Los otros valores como h, y0 y la función. Bueno, la función es un parámetro, puede ir arriba. Pero bueno, esto incluso no es necesario por lo pronto cuando los programas son pequeños, pero en algún momento sí se debe ser claro cuáles son los parámetros y ya cuáles son las variables que se derivan de los parámetros, como por ejemplo en este caso es h, porque n está de entrada, el valor inicial, de hecho eso también debería estar por acá. Bueno, pero eso es lo ideal. Igual en un principio no voy a ser bueno, no vamos a ser tan exigentes, pero obviamente cuando los programas crezcan y haya muchas variables temporales o que se deriven de los parámetros, sí se va a obligar a que ustedes pongan los parámetros separados de las variables que se derivan de ellos. Y después, obviamente está el algoritmo, eso ya lo saben. O sea, va a haber una parte donde ustedes van a hacer el algoritmo, que es esta parte. Les voy a dejar bueno, para ser un poco más específicos, les voy a dejar dos métodos nuevos, los que vamos a ver hoy. Y obviamente va a haber un bloque que ustedes tienen que hacer, que es el algoritmo. Y ya una vez que termine el bloque del algoritmo, eh, ya se pasa bueno, esto va a ser exactamente igual. Bueno, de hecho creo que lo pueden copiar, no hay ningún problema. Lo interesante de aquí para que van a hacer ustedes es este bloque, pero, o sea, esto lo pueden copiar y pegar en sus programas. Que es como se calcula la solución exacta, el arreglo, etcétera, los errores absolutos y los errores relativos. Aquí, por ejemplo, ya quité la parte de la gráfica,
Por el momento no, si no sé, eso sí es muy importante. Si no se les pide algo que sea el output, no lo pongan, eh, porque la intención es que sean un poco, que sean estrictos en lo que se pide como el output, sobre todo para que también sea más fácil de calificar al principio. Obviamente, los criterios de calificación es que el output sea el correcto, por ejemplo. Eh, bueno, después, aquí, como dije, puede ser copiar y pegar y ya después se pone el output que se está indicando en el problema específicamente. Por ejemplo, aquí lo único que va a ser el output, cuando digo output es lo que tiene que aparecer en la ventana de comandos. Este va a ser el bloque del output. Si se piden gráficas, entonces aquí debería haber los comandos de las gráficas. Pero por lo pronto, por los dos primeros problemas, no voy a pedirles que hagan gráficas. Obviamente en su versión preliminar de ustedes, pues lo ideal es que tengan gráficas y por lo menos visualmente puedan ver que su programa se está acercando a la solución exacta. Pero la versión final, si no se pide gráficas, pues es importante que no las pongan. Bueno, y ya después que está el output, que ahorita lo explico, pues ya vienen las definiciones de las funciones, que bueno, ya va a depender del problema. Eso no creo que haya mucho problema por el momento. Bueno, ahora sí, cómo se crea una tabla? Pero en general es realmente un vector. Por ejemplo, aquí estoy escribiendo unos comentarios. Quiero crear una tabla que tenga los valores de t, los valores de y aproximada. De hecho, aquí está mal. Y hat. Yeval, que es los valores de la solución exacta, los errores absolutos y los errores relativos. Ese es el comentario que quiero hacer algo así. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente hago una variable, en este caso se va a llamar output table, entre corchetes, y se va a poner los vectores columna. Aquí hay que tener cuidado, y es donde de hecho vi que había un error, ahorita les digo cuál es el error. Todos los vectores, es importante, por ejemplo, todos los vectores que están aquí los creé excepto y hat, los creé con aritmética vectorial. ¿Qué significa? Por ejemplo, bueno, voy a correrlo ahorita tantito. Por ejemplo, y hat es un vector columna, porque recuerden, bueno, si no recuerdan, lo hice aquí, es un vector columna, bueno, una matriz n más 1, 1, que es una columna. Pero, por ejemplo, después Tval, es que lo hice con linspace, es un vector fila. Entonces, todos los vectores que se construyeron a partir de Tval, como Tval sí mismo, son vectores fila. Entonces, todos esos vectores, excepto y hat, se tiene que poner la transpuesta. Este es el operador transpuesto. Antes habíamos visto, bueno, aquí está, que también se puede usar esta función transpose y el vector, ya sea vector fila o vector columna. Eh, Aquí, obviamente, esta notación es más compacta, poner la apóstrofe, pero es la transpuesta. Y, por ejemplo, había visto que aquí que los errores relativos, aquí había puesto un transpose antes, pero eso está mal, es sin el transpose. Cuando se hace operaciones entre vectores, nada más hay que tener cuidado. Bueno, cuando se hace operaciones entre vectores, se obtiene el mismo vector que hubo en el argumento. Por ejemplo, Tval es un vector columna, entonces obviamente Yeval es un vector columna, etcétera, etcétera. Aquí era importante poner la transpuesta porque uno de ellos, porque no son de la misma, bueno, son vectores distintos, ¿cómo se puede? No son de la misma dimensión en ese sentido. Entonces uno tenía que ser transpuesto. Eh, y bueno, quitando ese tema, pasando de ese tema, perdón. eh, entonces aquí para crear la tabla simplemente hay que poner los vectores columna. Aquí todos tienen apóstrofe o el operador transpuesto, excepto hat porque es el único que ya es vector columna, entonces no necesita ese operador. Entonces, output table, si por ejemplo, si lo pongo aquí en la ventana de comandos, output table, efectivamente ya tiene las columnas
que le puse. Uno puede verificar obviamente que, por ejemplo, el primer vector es la primera columna transpuesta, como podemos ver. Y bueno, pero bueno, obviamente aquí estoy experimentando. La idea es que todo, que sola esté el output que se está especificando. Por ejemplo, los problemas, les voy a decir, el programa solamente tiene que tener el output de la tabla que tiene estas columnas, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es llamar la función dis de display, que bueno, si quieren saber más, más sobre esa función, aquí está como siempre donde se puede encontrar en el libro de Gilat. Pero lo único que hace es, como dice display, pues simplemente imprimir en la pantalla. Aquí estoy imprimiendo lo que tiene la tabla, bueno, los valores de las columnas que tiene la tabla. Y después ya imprimo la tabla. Entonces, por ejemplo, si lo corro, ya vemos que en la terminal efectivamente va a aparecer lo que imprimí explícitamente. No, bueno, sí, lo que puse como instrucción, como impresión. Esta línea que dice la tabla. Y bueno, aquí jugué un poco con los espacios para que se viera claramente qué es cada columna. Entonces, los primeros problemas y cuando se les pida imprimir la tabla de ciertos valores, quiero que lo hagan así. Si tienen ustedes más output o no están respetando lo que se debe como output, se les va a quitar puntos. Eso es muy importante, que sean estrictos y específicos con lo que se les pida. Eso tiene que ver mucho en su carrera y como matemáticos aplicados. Bueno, entonces esto es todo lo que quería decir sobre cómo crear una tabla y en dado caso por qué es importante cuando sea la versión final de su programa para entregar y cuando también ustedes mismos vean fácilmente que las cosas van funcionando, ¿no? Es mejor verlo así más ordenado. Pero bueno, claro, cuando uno está ya en la versión preliminar, pues no necesariamente uno tiene que estar imprimiendo las tablas. Eh, Más adelante, no creo que la próxima semana, pero después vamos a ver la importancia de estar, la utilidad y la importancia de estar manejando tablas para sacar errores de convergencia, que es lo que vamos a empezar a hablar un poco ahorita. Y después, como dije ya en algún momento, les enseñaré cómo cómo calcular los errores de convergencia con las tablas. Bueno, entonces paso al pizarrón. Espérenme un momento, por favor. Y comenzamos el tema nuevo. Muy bien. Entonces, empezamos con el tema nuevo. Bueno, método nuevo. Un segundo. Y los métodos nuevos se llaman, o bueno, se llaman los métodos de Taylor de orden n. Lo que vamos a ver hoy está en el libro de Burden Faires, por si quieren saber más, en la sección 5.3. Ya la próxima, bueno, en 2 semanas vamos a cambiar de libro, de hecho, para que no piensen que todo es muy monótono de ese libro. Claro, tiene ventajas y desventajas estar utilizando un mismo libro. Pero bueno, y siempre, bueno, la idea es que siempre lo que les voy a estar dando, la mayoría lo saco de cierta bibliografía, por si alguno de ustedes quiere saber un poco más, se los voy a estar dando. Bueno, antes que nada, antes de comenzar con el método en sí, voy a dar cuál es la motivación de por qué obtener, bueno, de cómo obtener métodos de orden superior.
Hoy vamos a ver, en un momento vamos a ver que de hecho el método de Euler es de orden uno. Después vamos, bueno, ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero también es importante saber los órdenes de los métodos porque bueno, perdón. Hay la razón, una de las razones más importantes, obviamente, es que el orden de aproximación el método se aproxima mejor a la solución. En general, por eso son buenos los métodos de orden superior. Y también este tipo de técnicas de cómo calcular los errores nos van a ayudar a cómo verificar que nuestro programa en MATLAB o en cualquier otro lenguaje es correcto. Eso lo vamos a ver en 2 semanas, como se los voy a indicar más o menos. Pero bueno, entonces sigo con la motivación. Entonces, por ejemplo, recordemos en este momento que queremos resolucionar la ecuación diferencial ordinaria de la siguiente forma, y', donde y' es la derivada de y con respecto a dt. La ecuación se debe satisfacer en el intervalo abierto y tiene la condición inicial y de a igual a y0. ¿Ok? Ese es lo que queremos resolver. Y supongamos que tenemos un método de diferencias de la siguiente forma. Método de diferencia simplemente dice, se indica que es eh, un segundo, si restas, es lo que quiere decir. Por ejemplo, aproximada es igual al valor inicial y sucesivamente y gorro en i es el valor anterior más h, donde, bueno, recuerden un poco que n es el número de puntos, h es igual a b menos a entre n, donde h es la longitud de cada subintervalo. Aquí estoy mal, n es realmente el número de intervalos, ¿no? Que dividen a h, perdón, que dividen, n es el número de subintervalos que dividen al intervalo AB. Entonces tengo n más un puntos, h es la longitud de cada subintervalo. Y como siempre, ti es igual a más ih, donde iba de 0 a n. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos un método de esta forma y me falta, obviamente, una función que le voy a llamar phi de h. Entonces, ese va a ser nuestro método en general. Ahorita, obviamente, vamos a, bueno, el phi es una variable, es una función de RR a R. Y esa es una forma de expresar un método general que aproxima la solución analítica del problema que en este caso estoy denotando como estrella. Ok, entonces vamos a definir, se define como el error de truncamiento del método. En este caso voy a poner doble estrella y aquí voy a poner el método doble estrella, es el método discreto. Se define como lo denotamos como tau y más 1 de h, es una función de h, y que es igual a, bueno, a ver, voy a hacer desde cero, 1 sobre h del valor exacto evaluado en ti más 1 menos y haciendo un poco de álgebra. Esto por el momento lo tomamos como definición. Después voy a, voy a explicar un poco
por qué se define así, pero por lo pronto simplemente lo obtenemos como una definición. Haciendo un poco de álgebra, simplemente esto es yti más 1 menos yti sobre h menos la función phi. Entonces, ese va a ser nuestra definición de error de truncamiento. Por ejemplo, vamos a, por ejemplo, para el método de Euler, escribimos el método de Euler como es y0, obviamente igual a y0, y y gorro de no, perdón, y gorro es igual a y gorro y menos 1 más h de f de ti eh, y el anterior. De hecho, aquí son anterior. El ti también es anterior. Perdón. Donde iba de 0 a n. Entonces, por ejemplo, aquí phi de ti y gorro ti, o bueno, sí, y de gorro ti, perdón, es igual a la f de los mismos argumentos. Entonces, por ejemplo, usando la definición del error de truncamiento, perdón, no, antes de eso, phi es igual a h. Pero recordemos que de hecho el método de Euler lo obtuvimos utilizando el teorema de Taylor, que nos decía que y de ti más 1 es igual a y de ti más h por y' de ti, que aquí estoy haciendo la sustitución, que este es y' de ti, y también observen que esto también es igual a la phi, más el residuo de h al cuadrado entre 2 factorial de y' de un número que está en el intervalo donde estoy expresando los puntos, en este caso ti más 1. ¿Ok? Entonces, simplemente queremos obtener una expresión de este tipo. Perdón, voy hacia atrás. Queremos tener una expresión de este tipo. Algo, bueno, yti más 1 menos yti sobre h menos f, porque f es igual a h, aquí es igual a eso, utilizando esta expresión. Entonces, yti más 1 menos yti, de una vez voy a dividir sobre h y paso la f, ti y de ti es igual a h2, perdón, h cuadrada entre h es h, entre 2 de y prima de de psi. ¿Ok? Esto sí. Entonces, esto es la definición, lo que está en la izquierda es la definición del error de truncamiento de h como función de h. Entonces, tenemos que el error de truncamiento es igual a h sobre 2 y prima de psi, pero esto simplemente se expresa como una constante, porque estamos requiriendo aquí
que el argumento lo que varía simplemente es h. Por eso es que lo demás lo puedo hacer constante, en este caso y' y sobre 2. Entonces sigo una c sobre h y nosotros lo vamos a denotar cuando tenemos una constante por h, como este es un orden de h. Entonces acabamos de demostrar que el método de Euler tiene un error de truncamiento de orden 1. 1 porque es la potencia de h. Si tuviéramos aquí al cuadrado, entonces sería de orden al cuadrado. Si fuera de orden n, entonces tenía de orden n. ¿Ok? Entonces, abreviando, se dice que el método de Euler es de orden 1, pero siendo más específicos, tiene un error de truncamiento de orden 1. Bueno, entonces aquí vemos dos cosas. Utilizando la definición de truncamiento, perdón, vemos que es importante cómo se obtuvo de la manera general. El error de truncamiento se define de manera general para cualquier método que se expresa de esta forma, como doble estrella, como yo lo puse en doble estrella, para aproximar la solución analítica. Entonces, lo que vamos a estar ahorita cambiando es esta phi. Entonces, eso es así como, bueno, esta tiene dos motivaciones, cómo se define el error de truncamiento y recuerden que, bueno, el método se llama método de Taylor porque lo que vamos a estar utilizando es efectivamente el teorema de Taylor. De hecho, vamos a ver que el método de Euler es un método de Taylor, porque obtuvimos el método de Taylor para un orden de truncamiento 1. Ahorita en unos momentos vamos a ver el método de Taylor para de orden n. Entonces, comenzamos. Ok. Ok, sí. Entonces, ahora sí. Métodos de Taylor. ¿Cómo es que se construyen? N. Bueno, entonces, lo único que vamos a utilizar, como dije, es el teorema de Taylor. De Taylor. Recuerden que queremos aproximar la ODE, bueno, la diferencial ordinaria de esta forma. T de Y, T de Y de A igual a Y0. Aquí lo estoy apuntando rápidamente. Entonces, suponemos que la solución, esto es una suposición muy fuerte, pero por el momento lo hacemos. Suponemos que la solución Y del problema de la solución Y de la diferencial de ecuación ordinaria es continuamente derivable hasta n más 1 veces. O bien, o de otra forma dicho, tiene derivadas continuas hasta n más 1 veces. Porque para ello podemos usar el teorema de Taylor, que estamos, o sea, estamos suponiendo exactamente lo que se requiere para usar el teorema de Taylor. Entonces, por teorema de Taylor, eh, expresando el valor de ti más 1 alrededor de ti, tenemos lo siguiente. Y de ti más 1 es igual a y de ti más h de y por y' de ti más h al cuadrado entre 2 factorial de y' de ti
sucesivamente, h a la n por n factorial, y derivada n veces, voy aquí a poner un poco de notación, y n es igual a la derivada con respecto a t, ¿ok? De hecho, para ser un poco más congruentes, voy a aquí a poner y1, y2, ¿okay? Según mi notación. Pero seguí acá, ya la derivada de la n derivada de y evaluada ante i más el residuo n más 1 factorial. Este es un n, este es un h. Bueno, lo voy a poner mejor. Es y, la derivada de y a la n de n más 1 evaluada en un punto que está en el intervalo donde estoy haciendo la aproximación. Esta es una ecuación exacta, pero usando es estrella y suponiendo que podemos derivar, entonces, por ejemplo, la derivada de y, bueno, vamos a poner aquí j, es igual a la derivada a la de f, ¿ok? Aquí voy a hacer esta notación por lo pronto, f de j, entonces simplemente sustituyo, entonces me va a quedar y de ti más h, la derivada de f con respecto a t, evaluada en ti, bueno, aquí voy a cambiar, no, aquí voy a respetar la notación que siempre tenemos. H cuadrada entre 2. Oh, no, aquí me equivoqué. Aquí no hay derivadas, ¿no? Porque y' es f, entonces aquí estoy bien. Estoy aquí. Es simple f, pero la segunda derivada de y sí es la primera derivada de f, evaluada en los ti, y etcétera, más h a la n factorial, la derivada de f con respecto a t, n menos 1 veces, evaluada en ti, y de ti, más el residuo, h a la n más 1, n más 1 factorial, la derivada de f con respecto a t, n veces, y evaluada en psi, todo evaluado en psi, donde psi ya vimos que es un punto en el intervalo. Igualmente, esta es una aproximación exacta. Entonces, ahora sí, el método de Taylor se obtiene truncando el error de el residuo. Se obtiene truncando el residuo. Entonces, para ponerse más explícitos, el método el método de Taylor de orden n, se obtiene eliminando o truncando el residuo. Entonces, ¿cómo sería la forma del método? Entonces sería, obviamente, el primer valor es igual a la condición inicial y posteriormente y sería igual a y gorro, será igual al valor anterior, más h de t, ahorita defino que es t, n, evaluada con los valores anteriores, menos 1,
Ahora sí, donde Tn evaluado, ti menos 1, y gorro y menos 1 es igual a toda la expresión que habíamos obtenido, que es f de ti menos 1, y menos 1, h entre 2, f prima, o bueno, vamos a decir prima en este caso, la derivada de f con respecto a t, evaluando en los puntos anteriores, etcétera. Y el último que sería h a la n menos 1, n factorial, la derivada de f con respecto a t n menos 1 veces, igualmente evaluada en los puntos anteriores. ¿Ok? Entonces, eso es el método de Taylor de alto orden o de orden n, o de orden arbitrario, por así decirlo, siempre y cuando, obviamente, que la solución satisfaga la suposición que decimos que sea derivable, que todas sus derivadas sean continuas hasta n más 1 veces. Si eso no pasa, va a haber problemas con el método de Taylor. De hecho, en algún momento vamos a hacer unos experimentos con las suposiciones. Aquí es n. Y por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en particular. Bueno, es un ejemplo parcial, porque ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, supongamos, bueno, antes de eso, antes de ello, ya había comentado que haciendo esta fórmula, antes de ir al ejemplo, haciendo esta fórmula o esta derivación, el método, de hecho, el método de Euler es un método de Taylor de orden 1. ¿Ok? Bueno, ahora sí el ejemplo. Por ejemplo, supongamos que queremos resolver, de hecho creo que ya la resolvimos esta, con el método de Euler en la clase. Y' es igual a y menos t cuadrada más 1 para t en 0,2, 0,2 y el valor inicial de y de 0, que es igual a y0, es igual a 0,5. Nada más simplemente voy a expresar el método, no voy a hacer realmente los valores numéricos, solo para ilustrar qué es lo que tendrían que hacer tanto los ejercicios, pero más importante en las tareas y lo que van a estar programando en MATLAB. Por ejemplo, vamos a hacer el método de Taylor de orden 2, igual a 2. En este caso, pues tenemos que f de ty, que es y menos t cuadrada más 1. Recordemos entonces con la fórmula que obtenimos acá, que t de 2 es igual a t de 2 de ti menos 1, y menos 1, hace igual a f de ti menos 1, y menos 1. Tenemos hasta nomás otro, otro término que es h sobre 2 factorial o h sobre 2, que es lo mismo. Y la derivada de t con respecto a f y utilizando los puntos anteriores. ¿Ok? Ahora, hay dos formas de calcular f' de f, en este caso f de t, y de t. Hay dos formas, hacerlo directamente o con la regla de la cadena. ¿Por qué se tiene que hacer con la regla de la cadena? Porque f tiene dos argumentos.
Al fin y al cabo, claro, t es la variable independiente, pero hay que hacer la regla de la cadena porque f tiene, como dije, tiene dos argumentos. Entonces, por ejemplo, utilizando cálculo, entonces esto va a ser igual a la derivada de f con respecto a t por dt de t más tf con respecto a y por dy con respecto a t. ¿Ok? Entonces va a ser df de t por 1, porque dt sobre dt es 1. Bueno, más bien no se dice si la derivada de la variable independiente con respecto a ella misma es 1. Y df de y esto simplemente es y'. Entonces, la derivada de f con respecto a t parcialmente va a ser menos 2 sobre 2t, menos 2t, más la derivada de f, la derivada parcial de f con respecto a y, que va a ser 1 por y'. Entonces, simplemente va a ser esto. O sustituyendo, menos 2t más y menos t cuadrada más 1. Entonces, eso es utilizando la regla de la cadena. Por eso hay que tener un poco de cuidado con la notación. O sustituyendo directamente, bueno, sin utilizar la regla de la cadena explícitamente. Entonces, d respecto a f de f de t, y de t. Entonces, simplemente es d sobre dt de y menos t cuadrada menos t cuadrada más 1. Esto es igual a y' menos 2t y sustituyendo nos va a quedar lo mismo. Ok, pues con esto acabamos. Ya pondré algunos ejercicios fáciles, pero la tarea es un poco más difícil. Como dije, a ustedes va a tocar, de hecho, programar en MATLAB, bueno, nada más obviamente el parte del algoritmo, el bloque, el bloque del algoritmo. Ustedes van a programar dos métodos de Taylor. Ya les especificaré realmente más a detalle en la tarea, como, bueno, como había dicho que se tienen que entregar creo que voy a hacer tres problemas y cada problema tiene que ser en distinto script, en distinto archivo script que se va a entregar. Ya después también pondré cómo se va a entregar. Se va a entregar por email a tal día hasta tal hora. Y bueno, para terminar, pues bueno, la próxima clase ya, bueno, vamos a regresar un poco con el método de Euler. Vamos a hacer un análisis más formal de cómo se comporta el error en general, porque bueno, lo único que sabemos es que el error de el error de truncamiento local de Euler es de orden 1, pero haciendo más análisis podemos obtener otras propiedades del error. Es lo que vamos a dedicarnos un poco a la próxima semana. Y claro, esto va a servir, no solamente, vamos a empezar con el método de Euler, pero ya posteriormente vamos a hacer estos análisis para métodos como los de Taylor o para sistemas lineales, etcétera. Y claro, como dije, en algún momento estos errores se tienen que verificar formalmente también en MATLAB. Y bueno, ya verán cómo se hace eso. Pues bueno, eso es todo por hoy. Voy a terminar de grabar.